Un tazón roto. ¿Te atreves a pedir 1.800 euros? Ay, muchacho, si no tuviera ese agujero no lo vendería por menos de 5.000 euros. Mira, 1.500 euros y te lo llevas. 20 euros. Ay, eso no. Mínimo 1.200 euros. Toma o déjalo. Ay, ya. 20 euros, 20 euros. Lo dejo por amistad, muchacho. Ya te lo mandé. Bien. Guarde su tazón. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Este tazón emite luz dorada? Parece que esta luz fortalece el cuerpo. Siento que me... Joven, una limosna. Si no te molesta, siéntate a comer. Gracias, joven. Despacio, despacio. Joven, gracias por la comida. Te regalo este libro. Señor, ¿tú? Carajo, un dios. ¿Qué está pasando? Puedo ver el valor de las cosas. Le di de comer a un mendigo. Me dio ojos de visión penetrante. Puedo ver el valor de cualquier cosa. Luego, iré al mercado de antigüedades del callejón del mercado. Si logro encontrar alguna ganga, no tendré que seguir de guardia. Venga. Amigo, mire. Tantas antigüedades y ninguna es auténtica. Oye, amigo, ¿acaso en mi puesto no te gusta nada? Tranquilo, tengo más. Vale 500.000 euros. Sí hay una ganga. Jefe, ¿cuánto cuesta esta pulsera? Vaya, amigo, buen ojo. Esta pulsera es de la corte imperial. 3.000 euros. ¿Y este tazón? ¿Cuánto cuesta? 1.800 euros. Un tazón roto. ¿Te atreves a pedir 1.800 euros? Ay, muchacho, si no tuviera ese agujero no lo vendería por menos de 5.000 euros. Mira, 1.500 euros y te lo llevas. 20 euros. Ay, eso no. Mínimo 1.200 euros. Toma o déjalo. Ay, ya. 20 euros, 20 euros. Lo dejo por amistad, muchacho. Ya te lo mandé. Bien. Guarde su tazón. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Este tazón emite luz dorada? Parece que esta luz fortalece el cuerpo. Siento que me llena de energía. Da igual, primero lo vendo. Jefe, ¿compra tesoros? Este tazón, si no me equivoco, debe ser un tazón imperial de la dinastía Ming. Lástima que no esté en mejor estado. Tiene una esquina rota. Joven, ¿cuánto quieres por él? 500.000 euros. Es un precio justo. Hecho, lo tomo. Bien. Gracias, jefe. Algo de 2 millones de euros con esas cosas de unos miles de euros puestas juntas. ¿Será otra ganga? Jefe, ese anillo imperial, ¿cuánto cuesta? Cuesta 10.000 euros. Si quieres llevarlo, te hago un 20% de descuento. Te lo dejo en 8.000 euros. Bien, hecho. Ya te transferí. Otra vez esta sensación. Qué bien se siente. Siento mi cuerpo mucho más ligero. Parece que en el futuro tendré que buscar más antigüedades de alto valor. Joven, ¿este anillo tiene algo especial? Es imposible. Es solo un producto de la República de China. Sí tiene algo. Y es una verdadera joya. ¿Joya? ¿Por qué no lo noto? Mira estos dibujos. Escamas densas. Las líneas de las plumas son de mediados de la dinastía Ming. Es un jade tallado. Este anillo tiene entre 500 y 600 años. Joven, mis respetos. En mi galería Tesoro Real, eres el primero. Solo suerte. Pero jefe, este anillo imperial de la dinastía Ming, ¿ahora lo compras? ¿Este joven viene por el viejo Javier hoy? Primero me saca la baza y ahora me lo vende. ¿No es esto una humillación para el viejo Javier?
¿Puedo ver tu anillo imperial? Oh, claro, por supuesto. Este anillo imperial de la dinastía Ming. Mi galería Tesoro Real lo compra por 2 millones de euros. Ah, Joven, tranquilo. Lo que dice la señorita Suárez siempre se cumple. Muchas gracias. Esta señorita Suárez no solo es muy hermosa, sino que parece ser la heredera de su familia. Si pudiera casarme con ella sería genial. Oh, Te transfiero el dinero. oh. Ya me voy. Me retiro. Guárdelo. Oiga, maestro, ¿a dónde lleva todo esto? Estas cosas ya no sirven. Las voy a tirar a la basura. Los ancianos de mi familia les encanta esto antiguo. ¿Podría darme esta caja de maquillaje? Claro, así nos ahorramos tirarla. Gracias. Bien. A ver dónde está. Es un rubí de sangre de paloma. Ya es la tercera vez. Tenía razón. Si es una antigüedad mía, puedo absorber su aura dorada. Qué suerte tengo. Solo tomando el desayuno gané 6 millones de euros. Con esta gran fortuna, si fuera guardia 10 vidas, no ganaría tanto. Joven, ¿así de temprano encontraste algún tesoro? Claro que sí. Depende si sabe valorarlo. Rubí de sangre de paloma. Exacto. Rubí de sangre de paloma de primera, sin imperfecciones, brillante, color uniforme. Señorita, mire. Este rubí de sangre de paloma. ¿A qué precio lo ofrece, don Ricardo? ¿Cuánto ofrece la señorita Suárez? Este rubí de paloma, aunque su color es puro y de gran calidad, es un poco pequeño. la Galería Tesoro Real solo puede ofrecerle 6 millones de euros. Hecho. La señorita Suárez sí que es una experta. 6 millones de euros recibidos. Ricardo, este rubí de paloma, ¿de dónde lo sacaste? Si digo que lo encontré, ¿le cree, señorita Suárez? Ay, si no quiere decirlo, no importa. Este rubí de paloma es una joya. Será un buen regalo para mi abuela. Javier, mira qué buen regalo te traje hoy. Vaya, también está la señorita Suárez. Don Roberto, lo que tiene en la mano debe ser una pintura, ¿no? No te hagas el misterioso. Ábrela ya para verla. Acabo de pagar 5 millones de euros por esta obra de Arturo Grande, Aves místicas de la Ciudad Verde. Javier, dime qué te parece. Es falsa. Estas líneas, este encanto y la firma. Don Roberto pagó 5 millones de euros por esta pintura. Si está dispuesto a venderla, la Galería Tesoro Real le dará 1 millón de euros más. ¿Qué le parece? La señorita Suárez y don Javier son buenas personas. Mejor les ayudo. Señores, ¿por qué no la miran con más detenimiento? Don Ricardo, ¿cree que el cuadro no es auténtico? Sí. Señorita Suárez, don Javier, ¿este es el nuevo empleado de su tienda? No tiene ningún respeto. Don Ricardo es un cliente muy importante. Mejor escuchemos su opinión primero. Si Ricardo pudo detectar el anillo imperial que engañó a don Javier Mayor, seguro que lo que dice no es sin fundamento. Un mocoso que apenas vio antigüedades. ¿Su ojo superaría a los 3? Mi ojo. Dejemos eso. Don Roberto, solo le pregunto una cosa. Si puedo señalar los defectos de la copia, ¿qué hará? Bien. Si logras ver los defectos de la copia, te daré 1 millón de euros. 1 millón de euros. Pero si solo hablas tonterías, no me culpes por lo que haré. Claro, 1 millón de euros. Tú mismo lo dijiste. Cierto. Las líneas de este cuadro, el trazo y la energía son impecables. Pero el autor se olvidó de algo. El sello. ¿Qué tiene de malo el sello? Claro que tiene. Arturo Grande es un maestro de la República. El tinta que usaba era la cara tinta de cinabrio. Es muy fina. Y penetra bien. Se adhiere uniformemente a la fibra del papel. Lo más importante es que los bordes son claros y no se borran. Pero el sello de este cuadro es claramente tinta moderna. Es muy espesa, no penetra bien. El sello flota en la superficie y los bordes son rígidos y blanquecinos. Esta es la mayor fallita del cuadro y demuestra que es una falsificación. Don Roberto, ¿qué hace? Ay, después de todo pagó 5 millones de euros por ella.
Si no destruyo esta falsificación, ¿la dejo para que engañe a otros? Hoy fui descuidado. Roberto Quiroz admite su derrota. Aprendí la lección, joven. Saca tu teléfono. Te transferiré 1 millón de euros por la evaluación. ¿Ya lo recibiste? Señorita Suárez, do Javier, perdón por hoy. Este don Roberto es muy honorable. Casi pensé que se iba a enojar. A don Roberto lo conozco hace décadas. Aunque tenga mal genio, su integridad es inquebrantable. Si tiene falsos, prefiere destruirlos antes que venderlos y estafar a otros. Aunque tenga mal genio, su carácter es impecable. Si hay falsos, prefiere quedárselos en vez de sacarlos para estafarlos. Pero bueno, gracias, don Ricardo, por su ayuda. Si no, esto nos quedaría. De nada. Señorita Suárez, es muy amable. Don Ricardo tiene muy buen ojo. Justo hay una subasta esta noche. Allí habrá antigüedades y cuadros. ¿Por qué no vienes conmigo? Claro, justo tengo tiempo esta noche. Las antigüedades y cuadros de la subasta deben ser de gran valor. Espero dar con una gran ganga. Así, tendré para comprar una gran mansión. Señorita Suárez, ¿trajo a nuevo empleado de la Galería Tesoro Real a aprender? Se burla, don Francisco. Él no es ningún empleado. Yo quisiera que don Ricardo dirigiera nuestra galería. Me temo que no nos dará la menor importancia. Vamos. ¿Quién es este chico? ¿Por qué la señorita Suárez lo valora tanto? Los Suárez son una familia de Ciudad Río con cientos de miles de millones de euros. La primera pieza de hoy es de la era Kanshi, de taller real de porcelana. Un jarrón floral de textura suave. Pujas a partir de 2 millones de euros. Cada puja debe ser de al menos 200.000 euros. Ricardo, es tu primera subasta, ¿verdad? Aunque esta pieza empiece en 2 millones de euros, las piezas vendidas en subastas siempre suben de precio. Creo que este jarrón terminará vendiéndose por unos 4 millones de euros. ¡Qué gran subasta! El precio inicial de la primera pieza es de 2 millones de euros. Ricardo, no te hagas el humilde. Estos 2 millones de euros para ti no son nada. Si hoy en un solo día ganaste 7 millones y medio de euros. $23 millones. ¿Qué? ¿Crees que este jarrón vale 23 millones de euros? Es imposible. Ya lo veremos. 2.2 millones de euros. Ofrezco 3,5 millones de euros. ¿Ah? ¿3,5 millones de euros? ¿Tanto? Este jarrón floral vale 3,5 millones de euros en el mercado. Así cierro el precio de una vez. Seguro que nadie más me competirá. Don Martín tiene razón. 3.5 millones de euros es el precio real de esta pieza. Si seguimos, solo pagaremos más al subastador. De tanta gente nadie sabe apreciarlo. Es obvio que es de la era Kanshi, un jarrón de esmalte imperial, y lo confunden con del taller real de porcelana. Parece que me llevaré esta ganga. Ofrezco 4 millones de euros. 4 millones de euros. Ricardo, no te precipites. Ese Martín Campos es en Ciudad Río un reconocido experto. Es muy hábil. Si él dice que el jarrón vale 3 millones de euros, no se equivoca. Qué joven tan arrogante. Aprendió a tasar en 2 años y quiere lucirse en la subasta. Es una farsa. Viejo, orlas demasiado. Si quieres, sigue pujando. Si no, siéntate. No me hagas perder tiempo. Tú. 4 millones de euros. Primera, 4 millones de euros. Segunda, 4 millones de euros. Tercera, felicidades al cliente. Por 4 millones de euros se adjudicó el vaso de la taller real de porcelana de textura de carmín. Desde tan lejos, puedo leer letras tan pequeñas. La aura de este jarrón es más intensa que nunca. De verdad vale 23 millones de euros. Es increíble. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Este jarrón vale 4 millones de euros? Es un gran tesoro. Claro que vale 4 millones de euros. Muchacho, no sirve de nada presumir. Lo noté a simple vista. Este jarrón vale solo 3,5 millones de euros. Deja de fingir. Maestro Martín tiene tanta confianza. Claro que sí. Yo, Martín Campos, en la calle de Antigüedades de Ciudad Río, he estado en el negocio por décadas. Gracias a mis ojos de águila, lo poco que sabes, ante mí, es una completa broma. ¿Ojo de lince?
Creo que tienes cataratas avanzadas. De 23 millones de euros. Un jarrón imperial. Y tú lo confundes con uno de taller real. ¿Te atreves a apostar, chico, por este jarrón? Si supera los 4 millones de euros, ganas tú. Si no, gana yo. Apostamos 500 euros. No, apostamos 10 millones de euros. ¿Te atreves? ¿Qué? Una apuesta de 10 millones de euros. Parece que el maestro Martín está muy enojado hoy. El maestro Martín es muy abusivo. Con un joven novato apuesta 10 millones de euros. Se lo merece, por querer llamar la atención. Bien, 10 millones de euros. Tú lo dijiste. Este jarrón vale 23 millones de euros. Este viejo viene a darme su dinero. Ricardo, no te precipites. Son 10 millones de euros de apuesta. Ven, viejo. Hoy te voy a demostrar que siempre hay alguien mejor. La porcelana de Ciudad Porcelana de Kangxi suelen tener la marca hecho en la era Kangxi de 6 caracteres, pero esta pieza dice Obra Imperial Kangxi de 4. Solo la porcelana del emperador merece el título de imperial. Ahora, ¿aún crees que este de 23 millones de euros jarrón floral es del taller real de porcelana? El maestro Martín no se ve bien. ¿Será que este chico tiene razón? Hoy volvemos a toparnos con alguien que disimula. Maestro Martín, la apuesta de 10 millones de euros, ¿aún la recuerda? ¿Qué? Apuesta de 10 millones de euros. Acepto mi derrota. Gracias, maestro Martín. Con este jarrón gané 19 millones de euros netos. Y sumando los 10 millones de euros que me perdió el maestro Martín, qué gran golpe de suerte. Con la primera pieza, Ricardo consiguió una gran ganga. Es increíble. Ahora es nuestra quinta pieza de hoy. Es de una concubina de la dinastía Qing, un estuche de tocador imperial. Está hecho de pino de la India y tiene 6 gemas preciosas incrustadas. Tiene la marca del Palacio Imperial en la base. Pujas a partir de 2,6 millones de euros. Solo es un estuche. ¿Qué precio tan alto? Usaré mi vista divina para ver el valor de este estuche. ¿Cuánto vale realmente? Un tesoro, 2 datos. ¿Será un tesoro dentro de otro? Con un precio inicial de 2,6 millones de euros, aquí hay casi el doble de ganancia. En unos días es el cumpleaños de mi abuela, sus 77 años. A ella le encanta coleccionar objetos imperiales. Comprarle este estuche sería perfecto. Ricardo, ¿qué te parece este estuche? Pienso comprarlo para regalarlo a mi abuela. Ya veo. Creo que este estuche vale unos 7 millones de euros. ¿7 millones de euros? Imposible. Si no me crees, no puedo hacer nada. El valor de este estuche, como mucho, es de 4 millones de euros. ¿Por qué Ricardo está tan seguro de que vale 7 millones de euros? Pero su instinto nunca se ha equivocado. Mejor le hago caso. Ricardo, ¿podrías dejarme esta caja de maquillaje? Tranquilo, no importa cuánto pague por ella. Te daré los 7 millones de euros y te compensaré la diferencia. La Galería Tesoro Real parece bastante fuerte. Además, respaldada por la familia Suárez de Ciudad Río, sería una buena socia. Mejor le hago este favor. Igual no pierdo nada. Claro, ya que quieres compensar la diferencia, te la dejo. Muchas gracias. 2,9 millones de euros. 3 millones de euros. 3,2 millones de euros. Señorita, ¿por qué vino de repente a la subasta? ¿No es que nunca le ha interesado por las antigüedades y pinturas? Cállate. Acabo de recibir una noticia confiable. En la subasta de esta noche habrá piedras brutas de primera. Jugar a las piedras es mi pasión. Ya veo. Con razón vino de repente. Ofrezco 4 millones de euros. ¿Qué hace esta chica aquí? ¿Quién es el chico a su lado? Parecen bastante íntimos. Felicidades a la señora por ganar a 4 millones de euros la caja de maquillaje imperial. Ricardo, esta caja me costó más de 4 millones de euros. Pero por más que la vea, no parece valer 7 millones de euros. Como lo pensé. Hay un compartimento secreto. Cuidado. Estos son joyas de 4 millones de euros. Mira esto. Plata dorada de Qianlong. Horquilla de fénix con rubí. 3,2 millones de euros. ¡Joyas! Ricardo, ¿cómo lo sabías? Espera, la caja estaba en el escenario. No pudiste tocarla. Secreto. Ahora presentamos nuestra pieza final.
Recién llegadas de Birmania, piedras brutas de lujo. Base, 30 millones de euros. Nuestra casa garantiza que si el jade extraído vale menos de 30 millones de euros, nosotros cubriremos la diferencia. Piedras brutas de 51 millones de euros. Base de solo 30 millones de euros. ¡Qué oportunidad! Los organizadores de esta subasta sí que son muy ricos. ¿Hay algún problema? Apostar por piedras es solo un juego. Una vez pagas, no importa si la piedra vale 10 veces más o si es una piedra inútil. Los organizadores no se encargan, pero esta vez se atreven a reembolsar. Es increíble. Mira, la subasta será muy emocionante. 35 millones de euros. 37 millones de euros. 43 millones de euros. Mira, te dije que esta subasta sería muy loca. 50 millones de euros. Me dará apenas 1 millón de euros. Es mejor que no ganar nada. 60 millones de euros. Tía. Esta vieja se volvió loca. Con 60 millones de euros, seguro pierde. Ricardo. Esa es mi tía. Oye, tu tía es muy generosa, ¿no? Por cierto, Ricardo, dijiste que 60 millones de euros por esas piedras será una pérdida. Yo creo que esas piedras, si logran sacar jade de 51 millones de euros, sería su máximo valor. Qué exagerado. ¿51 millones de euros? Con cifras tan exactas. ¿Por qué no dices 51,5 millones de euros? Créelo o no. Si no me crees ahora, ya verás lo que es el asombro. 65 millones de euros. 68 millones de euros. Ofrezco 75 millones de euros. 75 millones de euros. 75 millones de euros. Es la heredera Luna. Con razón paga tanto. Dicen que le encanta apostar a piedras. Claro, la joyería Luna es una de las mejores joyerías de Ciudad Río. Su demanda de jade de primera es muy alta. No competiré contra ella. Felicidades a la señora por ganar la pieza estelar de hoy. 4 piedras brutas de lujo. ¿Quiere abrirlas aquí? Ábralas. Tía, lo sabía. Donde haya apuestas de piedras, seguro estás tú. ¿Y tú qué dices? Acabo de verte comprar un tocador imperial. Por cierto, ¿quién es este chico? Es el tasador que traje. Es increíble. Chico, ¿sabes tasar joyas? Un poco. Tía, mejor prepárate. Mocoso. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que yo perderé dinero hoy? Supongo que sí. Ya verás. Si esta piedra al abrirla vale más de 75 millones de euros, te las verás conmigo. Ricardo, mi tía tiene mal genio. En mi familia nadie se atreve a molestarla. Si no, no estaría en los 30 y sin casarse. Mejor no la provoques. Vaya, verde esmeralda. Esta también está bien. Ay, se acabó. Esto es una piedra inútil. Este verde celeste también está bien. Estas 4 piedras juntas no llegan a los 75 millones de euros de la puja. Señorita Luna, sus 4 piedras brutas dieron verde esmeralda de primera, verde esmeralda de segunda, verde celeste de primera y una piedra inútil. Total, 51 millones de euros. Ricardo, ¿cómo lo sabías? Lo adiviné. ¿Adivinaste hasta los centavos sin fallar? ¿De qué hablan? Tía, antes, en la puja de piedras, Ricardo dijo el precio exacto. Hasta los centavos. ¿Qué? Valeria, ¿de verdad dijo eso? Sí, 51 millones de euros exactos, ni un céntimo más. Ricardo, dime rápido, ¿cómo lo supiste? Tía, hace un rato no tenías este tono, ¿verdad? Ricardo, me porté mal antes. Te pido perdón. ¿Ahora puedes decírmelo? No puedo. ¿Por qué? Es un secreto. Si no quieres decirlo, está bien. Vamos al casino de piedras. Ayúdame a comprar una piedra. ¿Por qué si dices una palabra tengo que ir contigo? Te daré dinero. ¿1 millón de euros por tu esfuerzo? No. ¿Y 2 millones de euros? No es por el dinero. ¿Acaso me ves tan hermosa y a esta mujer madura te interesa? No es un gran problema. Si me ayudas a elegir unas piedras, te daré la oportunidad. No es por el dinero. Tía, es que ya es muy tarde. Entonces debiste decirlo antes. Me estás haciendo perder el tiempo. Tía, ya tienes más de 30 y eres tan infantil. Bien, chico. Trato hecho.
Mañana en el casino de Piedras del Sur. Tengo cosas que hacer. Me voy. ¿De verdad es tu tía? Parecen de la misma edad. Y con su carácter. ¿Por qué parece una delincuente? Mi tía es así. Si le cae bien a alguien, olvida ser dama. Te acostumbrarás. Pero si de verdad crees que mi tía es una mujer fácil, estás muy equivocado. Tiene altos estándares. Si no, no tendría más de 30 y sin casarse. Oye, mira esto. Este está muy bien. Chico, este es el mayor casino de Piedras del Sur. No me decepciones hoy. Si lo haces bien, habrá una gran recompensa. Seré millonario. Digna del mayor casino de Piedras del Sur. La calidad de las piedras brutas es alta, solo de verde real. Y ávidos. ¿Qué esperas? Ve a elegir piedras. Esta. Y esta. ¿Acaso sabe de piedras? ¿Quién elige piedras así? Es muy descuidado. Es un rostro nuevo. Se nota que es un novato. Ricardo, ¿así es como se eligen piedras? Mira a los demás. Usan linternas y lentes de aumento. Eligen con cuidado, comparan varias y eligen la mejor. Y tú, con una mirada elegiste tantas de una vez. Seguro perderás. Ricardo, aunque no juego, creo que mi tía tiene razón. ¿Por qué no eliges con más cuidado? No hace falta. Las 2 únicas piedras de verde real están en mi canasta. ¿Para qué elegir? ¿Cuánto es? Señor, las 8 piedras brutas que eligió valen 5,38 millones de euros. Este joven no sabe lo que hace. Pronto te darás cuenta de lo que es un doloroso aprendizaje. Chico, ¿qué te pasa en la cabeza? Te dije que eligieras bien las piedras, y no me hiciste caso. Si pierdes dinero, no esperes que te lo reemplace. Tía. Está bien, te daré la mitad como máximo. Valeria, ¿qué te pasa? Pensé que este chico era un experto. ¿Solo eso? No debí traerlo aquí. ¡Qué estrés! Digno de 100 millones de euros. El mejor verde real. Esta energía es increíblemente poderosa. Mi vista ha mejorado mucho más que antes. Si sigo absorbiendo así, mis ojos pronto tendré vista de águila. Maestro, corte la piedra. ¡Claro! ¡Es verde! ¡Es verde! ¡Verde real! ¡De verdad es verde real! Déjame ver. Exacto. Su brillo y su color es el mejor verde real. El único defecto es que es un poco pequeño, pero su valor supera los 100 millones. Ricardo, ¿cómo lo hiciste? Maestro, cútela. ¡Claro! Otro verde real. 2 verdes reales en un día. En Ciudad Río, solo yo, viejo Javier, puedo hacerlo. Otro verde real. Aunque su brillo y color son inferiores al anterior, vale más de 50 millones de euros. 2 verdes reales seguidos. ¿Cómo lo hizo? Sí, la probabilidad es muy baja. ¿Acaso es algún dios o algo así? ¿Puede tocar y convertir una piedra bruta en un verde real? Don Ricardo, las piedras brutas que compró por 5,38 millones de euros cortaron un total de jade de 260 millones de euros. Si desea venderlas, nuestra tienda las comprará todas. Bien.
No se vende. De ninguna manera, Ricardo. No te permitiré que vendas este jade de primera a ella. Ah, perdón. Lo olvidé. La familia de la señorita Luna se dedica al jade. Su demanda de jade de primera es enorme. Bien. Entonces no le quitaré el negocio. ¿Qué está pasando? La familia de mi tía, Joyería Luna, en Ciudad Río, es de las 3 mejores. El jade de primera que usan al mes es una enorme cantidad. Y esa es la razón por la que siempre viene al casino de piedras. Bueno, por tu bien, Valeria. Estas piedras son tuyas. Sí. Ten, Ricardo. Come más riñones. Te harán bien. Hoy me hiciste un gran favor. Vendiste 260 millones de euros en jade de primera a la Joyería Luna. Ni siquiera sé cómo agradecerte. Ay, tía, es muy amable. Ricardo, ya somos muy cercanos. Tengo un pequeño favor que pedirte. Ricardo, con tu gran habilidad para evaluar, seguro extraerás más jade de primera. Solo te pido una cosa, que el jade de primera que extraigas lo vendas a la Joyería Luna. ¿Qué dices? Tranquilo, Ricardo. Tu tía no te hará perder. Nuestra Joyería Luna te pagará por tu jade al menos el precio de mercado. Ricardo, ¿acaso te gusta nuestra Valeria? Hagamos esto. Hoy tu tía decide que nuestra Valeria se casará contigo. ¿Ah? Nadie conoce mejor a esta chica que yo. Incluso cuántas manchas tiene en el trasero. Lo sé muy bien. Con mi ayuda, en medio año conseguirás conquistar a esta chica. Tía, ¿qué dices? Aunque quieras el jade de primera de Ricardo, no puedes usar a tu sobrina como moneda de cambio. Valeria, ¿olvidaste que de niña tus padres estaban ocupados y te dejaron conmigo? ¿Quién te cuidó? Te crié y te dejé gordita. Ahora que me ayudes un poco, ¿qué tiene? Además, Ricardo no es nada malito, y es un experto en valorar. No saldría perdiendo, ¿verdad, Ricardo? Comamos. Cállate y come. Oye, Ricardo, ¿alguna vez has jugado en un juego de alto nivel? Sí. En Ciudad Río, el Casino Quintana es el más grande. Con tu gran habilidad, esta noche iremos al Casino Quintana y ganaremos una fortuna. Tía, los Quintana no son de fiar. Y ese Cristóbal es muy odioso. Mejor no los provoquemos. ¿A qué le temes? Los Quintana abrieron un negocio, y vamos a darles negocio. ¿Crees que nos van a devorar? Ricardo, ¿te animas? Claro. ¿El casino de piedras más grande de Ciudad Río? Siendo así, sus piedras brutas de primera deben ser muchas. Quizás esta noche logre sacar un par de verdes reales. Ricardo, te cuento un secreto. Cristóbal le gusta a nuestra Valeria. Los Quintana ya pidieron su mano. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿No te parece que aquí comparado con el casino de hoy se ve mucho más lindo? Sí. Digno de ser el mayor casino de Ciudad Río. Solo en esta fila de vitrinas ya he visto 3 piedras de verde real, con un valor total de 460 millones de euros. Por lo que veo, de piedras de verde real, deben haber al menos más de 10. Valeria, ¿qué haces aquí? Si venías a mi casino, debiste avisarme antes para que te enviara por ti. Cristóbalito, gracias por el gesto. Pero creo que no somos tan cercanos como para eso. Oye, ¿quién es él? No es asunto tuyo. Quita tus manos sucias. ¿Valeria me trajo como escudo? ¿Escudo? No. Este escudo no lo seré gratis. Perdón, justo ahora no te escuché bien. Bien. ¡Vengan! ¡Échenlo afuera! Cristóbalito, ¿por qué tanta ira? Vinimos desde lejos a hacer negocios contigo. Aunque no te guste, no puedes echar a la gente. Ay. Tía Andrea, no es por usted. No quiero a él. Yo invité a Ricardo, el maestro de piedras. Si no lo quieres, no me quieres a mí. ¿Jugar a piedras? ¿Tú también sabes de piedras? ¿Te atreves a apostar conmigo? Apostemos 100 millones. ¿Te atreves? Ja.
Este tipo es como buscar en el baño, buscando caca. Con mi vista penetrante, ¿cuál de las piedras tiene más valor? Lo veo a simple vista. ¿Qué diferencia tiene con un examen abierto? Solo 1.000 millones de euros. Cristobalito, ¿te atreves a apostar más? ¿Cuánto quieres apostar? Si quieres apostar, jugaré contigo. Apostemos alto. 5.000 millones de euros. ¿Te atreves? Vaya. Ricardo, no te precipites. Admito que eres muy bueno, pero Cristóbal en las piedras también sabe lo suyo. Bien. Apostamos 500 millones de euros. ¿Te atreves a apostar? Estás muerto. ¿Quién es este joven? ¿Se atreve a retar a Cristobalito? ¿Acaso no sabe que Cristobalito desde los 7 apuesta por piedras? A los 20 logró vencer al maestro Luis Piedra de Ciudad Río y ganó el título de pequeño rey de piedras. No olvides, este es el territorio de los Quintana. ¿Qué piedras son buenas? Cristobalito lo sabe todo. Una apuesta de 500 millones de euros. No sé si podrá reunir esa cantidad. Mocoso, juguemos así. 3 piedras brutas cada uno. Veremos quién saca el jade más caro. Ese gana. El que pierda le dará la apuesta. ¿Qué dices? ¿Te atreves? Bien. Es bastante justo. Trato hecho. Maldito, ¿te atreves a robarme a mi mujer y me retas a mí? Te juro que luego ni podrás llorar. Una piedra bruta de más de 300 millones de euros. Es la única en el lugar. Esta será la primera. Hola. Quiero esta y esta. Señor, las 3 piedras brutas que eligió valen 21 millones de euros en total. Ricardo, no te estás precipitando. Es una apuesta de 500 millones de euros. Sí, Ricardo. Ese Cristóbal, aunque de verdad no sea una buena persona, en lo que apostar por piedras se refiere, es muy hábil. Y si nosotros ahora solo nos vamos. No hace falta. Si Cristóbal apostara por otra cosa, no estaría tan seguro. Pero en piedras, esos 500 millones de euros los ganaré seguro. El valor total de estas 3 piedras brutas es de 670 millones de euros. Su aura de tesoro es demasiado poderosa. Vaya. ¿Por qué se rompió el vidrio? Es vidrio templado. Ni una bala lo rompe. Será un accidente. Romper vidrio a distancia. ¿Quién diría que tras absorber más de 1.000 millones de euros de aura, mis ojos tendrían tanto poder? Genial. Absorberé más aura. ¿Qué ganas tengo de ver qué pasará cuando absorba más de 10.000 millones de euros de aura y qué cambios maravillosos tendré? Chico, ¿ya elegiste? ¡Qué lento! Yo ya elegí mis 3. Si tienes miedo, rodíllate y ruega. Tal vez, si hoy estoy de buen humor, te perdone la vida. Sí, tengo mucho miedo. Temo que Cristobalito no tenga 500 millones de euros. Ja. ¿Cómo es posible? Antes aquí no di a esta piedra de 400 millones de euros. ¿De dónde la sacó Cristóbal? Ve de mi cuarto. Esa piedra bruta de lujo, sácala en secreto. Oh. ¡Maldito! ¿Te atreves a robarme la piedra? ¡Estás muerto! Pagué en el extranjero 500 millones de euros por esta piedra bruta de lujo. Y hoy le daré el uso que merece. ¿Asustado, mocoso? Como te dije antes, arrodíllate y llama a mi abuelo. Y hoy te perdonaré. ¡Qué susto! Pensé que este idiota era muy bueno, pero solo sabe un poco. Si no, no habría elegido una piedra inútil, incluso con la que trajo haciendo trampa. Esta piedra bruta de 400 millones de euros, el total solo es 530 millones de euros, y mis 3 piedras brutas valen 670 millones de euros. ¿Quién es el abuelo y quién el nieto? Lo veremos pronto. Maestro, por favor, cútela.
Esto es verde real. Sí, es verde real. La primera piedra es la mejor de todas, verde real. Esta apuesta promete. La primera piedra es el mejor verde real. Valora 110 millones de euros. Solo es verde real. Los Quintana somos de Ciudad Río, la mayor casa de Jade. El verde real no es raro. Venga, cúteme esta. ¡Ah! Otro verde real. La piedra de Cristobalito es de mejor calidad que la anterior, y es mucho más grande. Un enorme verde real de primera. Vale al menos 400 millones de euros. Ya lo dije. Los Quintana somos el mayor casino de Ciudad Río. Un verde real no es raro. Aunque ambos sean verde real, la mía vale 4 veces más que la tuya. ¿Aún puedes rendirte? Solo es un verde real de 400 millones de euros. No son 4.000 millones. Te alegras muy pronto. Ja. Qué terco. ¿Qué tal si apostamos más? El perdedor no solo dará 500 millones de euros, sino que entregará su piedra bruta al otro. Oh. Este Cristóbal es un tonto. Perder 500 millones de euros no le basta, y encima me regala piedras brutas de 530 millones de euros. Aunque fuera caridad, nadie regala así. Cristóbal, ¿qué significa esto? La apuesta ya estaba cerrada. ¿Por qué subes la apuesta? Tranquila, le gusta jugar. Entonces jugaré con él. Tía Andrea, no se preocupe. Él mismo quiso subir la apuesta. Si se mete, cortaré con la joyería Luna todos los negocios de joyería. Tú. Quintana. Muy bien. Ricardo, ¿seguro de que puedes ganarle? Tía Andrea, solo espere y verá. ¡Ah! Otro verde real. ¡Increíble! Esta vez logró sacar de una vez 3 verdes reales. ¿Acaso la habilidad de este chico supera a Cristobalito? Esta piedra también es un verde real de lujo. Valora unos 110 millones de euros. ¡Maldición! Corta esta. La cuarta piedra es una piedra muerta. ¿Cómo es posible? Imposible. Yo la revisé. Era un verde real de primera. No puede ser una piedra muerta. Continúa. Dios, sacó 3 verdes reales seguidos. Estas 3 piedras valen al menos 110 millones de euros. ¿Acaso su técnica de apuesta es mejor que la de Cristobalito? Hay que ver, Cristobalito acaba de sacar una piedra muerta. ¡Cállense! Aún no he perdido. Sigue cortando. No lo creo. Yo, el heredero Quintana, ¿cómo voy a perder ante un mocoso como tú? Ah, otro verde real. Y de buena calidad. Qué lástima. Color real, con grietas de hielo. Este jade de lujo solo valdrá máximo 130 millones de euros. Cristobalito seguirá perdiendo. 3 piedras. Cristobalito sacó 2 verdes reales. Una piedra inútil. Total, 530 millones de euros. Y Ricardo sacó 3 verdes reales. Total, 670 millones de euros. Perdiste. La apuesta de 500 millones de euros. Dámela. ¿Cómo es posible? Soy el pequeño rey de piedras de Ciudad Río. ¿Cómo perdí ante un nadie como tú? Seguro hiciste trampa. Cristóbal, no importa si tú no tienes ojos, ¿pero crees que todos también son ciegos? Ricardo, desde elegir hasta cortar, lo hizo bajo la mirada de todos. ¿Dónde crees que hizo trampa?
Ricardo, desde elegir la piedra hasta cortarla, lo hizo bajo la mirada de todos. ¿En qué crees que hizo trampa? Si no quieres pagar, hazlo. Pero desde hoy, el Casino Quintana sufrirá una caída drástica y cerrará. Cristobalito no es un incumplidor. Si no paga, desde hoy su reputación caerá. La clave son 6 ceros. Solo 500 millones de euros. Puedo permitírmelo. Gracias por el regalo, Cristobalito. ¿Pero hay algo, no te equivocas? Hoy, no solo me perdiste 500 millones de euros, también las piedras brutas de 530 millones de euros. Desde ahora, también son mías. ¡Ah! ¡Ay! Lo que gané de Cristóbal, 1.300 millones de euros, más lo que saqué yo, piedras brutas de 670 millones de euros. Hoy gané 1.000 millones de euros netos. Sí, pero debo restar los 21 millones de euros de costo. Hoy todo fue gracias a la tía Andrea por traerme aquí. No creas que no me di cuenta de que tus piedras brutas de 400 millones de euros las trajiste de otro lado. Además, de hecho, ya lo sabía. Solo quería jugar contigo, para que me perdieras las piedras brutas de 530 millones de euros, todas. ¡Ah! ¡Cristobalito! ¿Qué le dijiste de ese Cristóbal? Nada, solo le dije que eres un idiota. Ricardo. Esos 5 verdes reales, ¿podrías? Tranquila, todos son tuyos. Buen chico, te quiero tanto. Vamos, busquemos un lugar para consentirte bien. Bien. Dile a mi padre que mañana en la Junta filtre la noticia de que los Quintana buscan socios para un proyecto energético. Y en las próximas 24 horas, investiga bien a Ricardo Rivera. Sí, Cristobalito. Ricardo Rivera. ¿Te atreves a estafarme? Te haré devolverlo con intereses. Y Valeria Suárez y Andrea Luna. Ustedes dos tampoco escaparán de mis manos. Cristobalito, llegaron las chicas. Las elegí según tu foto. Buenas noches, Cristobalito. ¿Cómo te llamas? Cristobalito, soy Lulú. No, no eres Lulú. Eres Valeria Suárez. ¿Entiendes? Ah. Dios, qué pervertido. Por el dinero, me aguantaré. ¿Cómo te llamas? Cristobalito, soy Valeria Suárez. Lo que dijiste. No, no eres Valeria Suárez. Eres Andrea Luna. ¿Entiendes? ¿Eh? ¿Qué Andrea Luna? Cristobalito. Esta noche soy Andrea Luna. Valeria Suárez, maldita mujer. Mañana te haré subir a mi cama. ¿Aló? Oye, Valeria, ¿no siempre la familia Suárez ha querido asociarse con los Quintana en el sector energético? Preparé un acuerdo. ¿Quieres venir a verlo? ¿Seguro que puedes representar a los Quintana en el proyecto energético para asociarte con los Suárez? ¿De verdad? Ven y verás. Ya preparé el contrato. Solo espero que firmes, Valeria. Hotel Gran Cosecha, 1518. Oportunidad única. En Ciudad Río, el proyecto energético es un gran manjar. Con este cebo, dudo mucho que tú, Valeria, no muerdas. Oh, por cierto. ¿Y ese perro del Ricardo Rivera? ¡Vengan! Ve. Dile a Ricardo que Valeria está en el Hotel Gran Cosecha, en el 1518, y está en peligro. Cuando llegue, ¿sabes qué hacer? Tranquilo, Cristobalito. Sé qué hacer. Cuando ese tipo llegue, llamaré a los muchachos para casi matarlo y lo arrastraré a su cuarto.
Muy bien. Ve. Sí. Ricardo. Te voy a mostrar a Valeria a mis pies rogándome piedad. Cristóbal, ¿seguro que quieres en el sector energético asociarte con los Suárez? Claro, ya preparé el contrato. Si está bien, firma. El contrato está bien. Puedo firmar. Un placer, señora Suárez. Igualmente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me mareo? Así debe ser. Tu copa de vino. Le puse un toque especial. ¿Quiénes son? Lárguense. Mierda, ¿no ves que estoy ocupado? Sabía que eras un desgraciado. Valeria, ¿estás bien? Ricardo, eres tú. Tengo calor. Valeria, me estás poniendo caliente. No hables, bésame. Mierda, ¿qué más da? Que me maten. Ya no finjas. Sé que ya estás despierto. Sobre anoche, no te culpo. Oh. Valeria, tranquila. Me haré responsable. Aunque lo de anoche fue un malentendido. Yo, Ricardo Rivera, asumo mis actos. Ya que lo hice, me haré responsable. ¿Por qué tan nervioso? No te pedí que no te hagas responsable, solo que... ¿Solo qué? Olvídalo. Hay cosas que no sirve decir ahora. Lo sabrás después. Valeria, lo sé. Eres la heredera del Grupo Suárez. Y desde niña, siempre fuiste la consentida. Pero tranquila. Yo, Ricardo, te juro que voy a ganar mucho dinero para alcanzar pronto la familia Suárez. ¿Y la consentida? No lo creo. ¿Qué? Valeria, tienes que volver a casa ya. Y además, trae a ese supuesto novio tuyo. Señor Suárez, en estos años mi amor por Valeria lo ha visto. Pero anoche, con buena intención, les ofrecí un acuerdo energético. En vez de agradecer, trajo a un hombre y me golpeó. Mire, mis heridas en la cara. Qué absurdo. Chris, tranquilo. Cuando Valeria vuelva con ese hombre, te haré justicia. Fernando, cuando las hijas crecen, hay que educarlas. Si no, cuando entre a la familia Quintana, tendré que educarla yo. Valeria, volviste. No me llames así, no somos amigos. Insolente. Valeria. ¿Así te enseñé desde niña a comportarte? Papá, no sabes lo que Chris... Lo de anoche.
Ya lo sé todo. No digas más. Tú eres ese tasador. Señor Suárez. No intentes familiarizarte. Te diré solo una cosa. Deja a Valeria. No eres digno de ella. ¿Tan seguro está, señor Suárez, de que no merezco a Valeria? ¿Solo porque su familia es muy rica? Cierto. Su familia tiene cientos de millones. Pero para mí, Ricardo Rivera no es algo inalcanzable. Mocoso. ¿Te das cuenta de lo que dices? ¿Cientos de millones? ¿Sabes cuántos ceros tienen esos millones? Ni quemando papel tendrías tanto. Papá, Ricardo es el hombre que elegí. En esta vida me caso solo con él. Valeria, qué tonta. Él no es más que un simple tasador. Los Suárez tenemos muchos así. No te dejes engañar por sus palabras bonitas. Solo Chris es tu pareja ideal. ¿Mi pareja ideal? No lo creo. Seguro piensas, papá, que Cristóbal es ideal para los Suárez. Insolente. No. Valeria es perfecta en todo. Pero es muy terca. Chico, admito que lo que acabas de decir tiene cierto valor. Te pareces a mí de joven. Siendo así, te daré una oportunidad. 3 años. Te daré 3 años. Si logras probarme tu valor, puedo considerar que estés con Valeria. 10.000 años. ¿Qué? 10.000 años es mucho. Prefiero el aquí y ahora. No necesito 3 años. Con 1 año, le demostraré, señor, que soy digno de Valeria. Bien. Así quedamos. Durante este año, no obligaré a Valeria a hacer lo que no quiere. Pero tú debes demostrarme tu capacidad. Fernando. Tío, Fernando. no digan más. Este asunto está decidido. Vaya. ¿No es Ricardito? Hace unos días, en el Casino Quintana, ganaste cientos de millones de euros. ¿Por qué vienes a comer aquí? Tía Andrea, no me burle. Antes de entrada a los Suárez, creí que cientos de millones de euros eran mucho. Ahora me doy cuenta de que no es tan sencillo. ¿Qué? ¿Acaso Fernando, ese viejo, te desanimó? ¿Don Fernando no es su cuñado? Si no fuera por Fernando, ese viejo, mi hermana no habría muerto. Olvídalo, no más. ¿Cómo planeas en un año ganar 10.000 millones de euros? Iré a ver los casinos de piedras. ¿Cómo más voy a ganar? Idiota. En toda Ciudad Río, ni siquiera se sabe si habrá jade de 1.000 millones de euros. ¿Acaso piensas comprar todas las piedras brutas de Ciudad Río? Si dices eso, tía Andrea, ¿tienes un plan? Un plan claro que tengo. Pero Ricardo, primero responde una pregunta. ¿Qué te parece tu tía Andrea? ¿Estás bien? Hecho. Oye, Ricardo, ¿qué tal si te quedas con tu tía? Mis padres son muy abiertos. Además, si me tratas muy bien, te daré fácilmente 8 o 10 joyerías. No es problema. Tía Andrea, compórtese. A quien me gusta es a Valeria. ¿Por qué? Mi familia no te hará problemas. Solo 10.000 millones de euros. Lo ganaré tarde o temprano. Y soy más bonita que Valeria. Las relaciones son un sentimiento. Y tengo más pecho que ella. Me marean. Vete al diablo. Ay. Tía Andrea, ya basta. Dejemos eso. ¿Me lo acabas de prometer? Ya te lo respondí. Dime, ¿cómo puedo ganar 1.000 millones de euros? Eres un desgraciado. Ya verás cuando me ruedes.
¿Quieres ganar 1.000 millones de euros? ¿Sí? A Ciudad Nube. ¿Ah? Sí, Ciudad Nube. Es la puerta suroeste del país. De Birmania y otros lugares, las piedras brutas que entran, usan Ciudad Nube como tránsito. Y el mayor mercado de piedras brutas del país dragón está en Ciudad Nube. Ah, por cierto, el torneo de piedras brutas de este año también es en Ciudad Nube. Según las reglas de años pasados, el ganador tiene un premio de 1.000 millones de euros. ¿1.000 millones de euros? ¿Tanto? Bah, qué ignorante. Comparado con el valor del rey de jade, este premio no es nada. Ten en cuenta que el año pasado se extrajo un rey de jade de 3.000 millones de euros. Hace 7 años, en el torneo de jade, se extrajo incluso un super rey de jade de 6.000 millones de euros. ¿Qué esperamos? Llévame ya. Con mi vista de rayos X, puedo ver el valor real de ciertos objetos. El rey de jade de este año será mío sin duda. Con 100.000 millones de euros, seguro podré ser el invitado de honor de los Suárez. Digna de ser el mayor mercado de piedras brutas. Ya caminamos por esta calle 2 o 3 kilómetros, y a mi alrededor solo hay piedras brutas. Qué lástima, no he visto ni un verde real. ¡Ah! Justo lo que estaba buscando. Jefe, ¿cuánto por estas 2 piedras brutas? Estas son de la antigua mina Valiente, material de primera. Te las dejo en 16.000 euros. Jefe, no eres honesto. Si de verdad son de la antigua mina Valiente y piedras brutas de primera, ya estarían en el casino. ¿Por qué estarían en tu puesto? Asisto aquí todos los años al torneo del Rey de Jade. No me engañes. Precio fijo, 3.000 euros. ¿Los vendes? No lo noté. ¡Qué experta es, hermosa! Pero, aunque esta piedra no es de una mina antigua, mire, su corteza, su arena, ya está bien hidratada. Suba un poco más. Te daré un poco más, 5.000 euros. ¿Lo vendes? Bueno, lo hago por hacerte amiga, hermosa. €1.000 por algo de 50 millones de euros. Es una diferencia de 10.000 veces. ¿Ustedes quieren cortar la piedra aquí? Córtala. Claro. Un momento. ¡Sale verde! ¡Uy, sale verde! Señor, qué suerte tiene. La primera piedra ya dio un verde esmeralda de lujo. ¡Qué brillo! ¡Qué color! Vale más de 10 millones de euros. He vendido aquí piedras brutas por 10 años y nunca había visto que alguien en mi puesto sacara verde esmeralda. ¡Son 10 millones de euros! No debí venderle. Jefe, se equivoca. Esta piedra de verde esmeralda vale unos 14 millones de euros. ¿Ah? ¿14 millones de euros? Gracias, jefe. No creo que esta también dé verde esmeralda. ¡Hey! Creo que vi de nuevo el brillo verde. ¡Qué calidad! ¡Qué color! ¡Qué nivel! Esto, verde real. Increíble. ¡Vaya! ¡Verde real! ¡Wow, hermano! Eres increíble. Aunque es verde real de baja calidad, por ser tan grande, vale unos 34 millones. ¡Wow! Jefe,
En tu puesto sacamos 2 jade de primera. Es una gran publicidad para ustedes. ¿Por qué te veo tan triste? Así es. Sí. No, no estoy triste. Entonces sonríe. Seguro que el jefe ahora está sangrando por dentro. ¡Hey, joven! Tienes una vista increíble. Mira, te doy 100.000 euros. ¿Me eliges una piedra? Yo también. Te doy 200.000 euros. Elige una para mí. Yo te doy 300.000 euros. Vamos, yo te doy 500.000 euros. ¡Ey, ey! Qué envidia, Ricardo. En un simple paseo, ganaste 50 millones de euros. Seguro que al volver de Ciudad Nube tendrás 10.000 millones de euros. Gracias por guiarme, tía Andrea. Pero la verdad, tienes mucha suerte. Encontrar en un puesto un verde real. ¡Qué suerte! Mañana, te llevaré a los mayores casinos de piedras de Ciudad Nube. Seguro que ganarás una fortuna. Muchas gracias, tía Andrea. ¿Gracias? ¿Cómo me lo agradecerás? ¿Y si lo que ganes mañana me das la mitad? ¿O si no, te entregas a mí? Va. Aburrido. Me voy a mi cuarto. Hasta mañana. ¿Cuántas piedras hay? Nada mal. Sí, sí. Esta se ve bien. Digna capital de piedras brutas del país dragón. Solo en este casino de piedras ya he visto varias piedras brutas de lujo. Hoy yo, Ricardo, volveré a arrasar. ¿Qué esperan? Quítense. Gracias por tu regalo de 500 millones de euros. Y por las piedras brutas de 13 millones de euros. No te creas, Ricardo. Solo unos cientos de millones de euros. Tómanos como una limosna. Entonces, ¿Cristobalito hoy podría darme otra limosna? ¡Vete al diablo! Chico, ¿fuiste tú quien en Ciudad Río timó a mi aprendiz 1.000 millones de euros? Viejo, ¿estás loco? ¿Qué timo de 1.000 millones de euros? Había mucha gente mirando. Es obvio que Ricardo lo ganó de forma justa. ¿Entendido? Niña mimada. Yo no discuto con mujeres. Chico, ¿te atreves a jugar conmigo? ¿Y tú quién eres? Claro. Soy Guillermo Infante. Me llaman Guillermo el Sabio de Ciudad Nube. ¿No es don Guillermo? Es una figura importante de Ciudad Nube. ¿Quién es este chico? Por lo que dice don Guillermo, parece que va a apostar con él. Vaya, don Guillermo. ¿Qué viento trajo al sabio a nuestra casa oro y jade? Chico, ¿te atreves a jugar conmigo? Bien, ¿a qué apostamos? Como eres joven, seré suave. Para darte una lección, apostemos 1.000 millones de euros. ¿Te atreves? 1.000 millones de euros. ¡Dios mío! Hiciste tanto escándalo. Pensé que apostarías más. ¿Solo 1.000 millones de euros? Ya que insistes tanto, bien, te daré la oportunidad de perder. Ricardo, apostar 1.000 millones de euros ya es mucho. No te dejes llevar y no subas la apuesta. Lo sé, solo me hago el duro. Mira ese viejo. Se cree que en Ciudad Nube tiene poder, y me presiona así. Es el colmo. Le daré una lección. Maestro, ¿de dónde sacas 1.000 millones de euros? ¿Por qué no lo sé? Yo no, pero tú sí. Al venir a Ciudad Nube, ¿no te dio tu padre 3.000 millones de euros para comprar? Saca 1.000 millones de euros y apuesta. Es el dinero de mi familia. Si perdemos, ¿qué pasará con nuestro negocio? He estado en los casinos de piedras por más de 40 años y nunca he tenido rival. ¿Crees que perderé ante este chico? Siento que este chico es muy raro. Cállate. ¿Acaso no quieres recuperar tus 1.000 millones de euros? Está bien. Chico, qué arrogante. Apostar 1.000 millones de euros sin pestañear. Pero hoy quiero probar un juego diferente. ¿Así? El juego de hoy es distinto. Requiere que ambos seamos expertos. ¿Te interesa? Con mucho gusto. Gerente Carlos, ven. Ve.
Estas 3 piedras brutas las eligió alguien con los ojos vendados. Es absolutamente justo. Ambos observaremos el color de estas piedras, su textura y líneas, para calcular su valor. Quien calcule un valor más cercano al valor real será el ganador. ¿Qué dices? Bien. ¡Apuesta ciega! Digno de don Guillermo, verdaderamente valiente y hábil. Esta será una buena show. Es la misma piedra. Si es de alto valor, llega a cientos de millones de euros, y si es de bajo valor, puede costar solo cientos de euros. El rango de precios es enorme. Si se equivoca un poco en el precio, perderá toda la apuesta. Con una apuesta común, no hay comparación. Adelante. Este viejo está loco. Se esforzó tanto para apostar esto. Con mis ojos divinos, ni hablar de ciegos. Incluso con los ojos cerrados, puedo ganarle. Toma. La primera piedra, don Guillermo cree que es verde brote. Valor estimado, 35.000 euros. Y Ricardo Rivera. También verde brote. Valor, 35.000 euros. Este viejo sí que sabe de lo suyo. ¡Oh, don Guillermo! ¡Es un genio! Este color es puro verde brote. El precio es, como dijo, 35.000 euros. Este gerente es muy molesto. Tú también dijiste que era verde brote, y solo al viejo lo halaga, y no te nombra. Tranquila, aún quedan 2 piedras. La segunda piedra. Don Guillermo cree que es verde esmeralda de primera. Su valor estimado es de unos 6 millones de euros. Y Ricardo cree que es verde esmeralda de segunda, con un valor de unos 4,5 millones de euros. Ricardo, perdiste. Estás muerto. La última vez en el Casino Quintana creo que dijiste lo mismo. ¿Y qué pasó? La segunda piedra es de segunda, verde esmeralda. Valora unos 4,5 millones de euros. Carlos Rey, ¿qué dijiste? ¿Cómo puede ser verde esmeralda? Don Guillermo, ¿por qué no la revisa usted mismo? De verdad es verde esmeralda. ¿Don Guillermo se equivocó? ¿Este joven quién es realmente? Si el maestro Guillermo se equivocó y él pudo saberlo a simple vista. O sea, ¿su habilidad supera a don Guillermo? Parece que sí. Ya van 2 rondas. Él tiene una victoria y un empate, y don Guillermo una derrota y un empate. Abuelo Guillermo, ¿qué dices ahora? Mocosa. No te creas tanto. ¿No queda una ronda más? Gerente, Carlos, sigue. La tercera piedra. La tercera piedra. Don Guillermo cree que es verde real supremo. Valora 68 millones de euros. Ricardo cree que es
Una piedra inútil. ¿Qué? Don Guillermo la valora en 68 millones de euros. Ricardo cree que es una piedra inútil. La diferencia de valor no es para nada pequeña. Por lo normal, don Guillermo tiene razón. Sí. Pero Ricardo sí que ganó a don Guillermo. ¿Y qué si ganó una ronda? Solo fue suerte. ¡Tonterías! Entonces ve tú y ten suerte de ganarle a don Guillermo. Joven, qué arrogante. La tercera piedra la observé muy de cerca. Su textura y líneas son excelentes. Aunque no sea verde real supremo, al menos es un verde real inferior. Y él dice que es una piedra inútil. ¡Qué ridículo! ¿Quién es arrogante? ¿Quién es el tonto? Ya lo veremos. Yo digo que es verde real. Piedra inútil. ¡Verde real! Piedra inútil. ¡Verde real! Piedra inútil. ¡Verde real! ¡Piedra inútil! ¡Verde real! ¡Piedra inútil! ¡Verde real! ¡Piedra inútil! ¡Verde real! ¡Piedra inútil! ¿Cómo va a ser una piedra inútil? Esto. Don Guillermo, ¿está bien? ¿Acaso este viejo subió la presión? ¿Se va a morir? Viejo, ¿estás bien? Tranquilo, aún no muero. Hoy eres mejor. Yo me rindo. Chris, dales 1.000 millones de euros a él. Maestro, esos 1.000 millones de euros son míos. Se pierde y se paga. Dáselos. Al volver venderé todo. Pero juntaré esos 1.000 millones de euros para ti. El maestro Rivera es increíble. Hoy nos dejó boquiabiertos. Una piedra que el maestro Guillermo falló, el maestro Rivera la descubrió. Ni hablar de su técnica, solo su valor merece admiración. ¡Sí! ¡Increíble! La técnica del maestro Rivera es excepcional. Seguro que en este torneo del Rey de Jade ya lo tiene ganado. Sí. Disculpe mi actitud. Es de nuestra casa Oro y Jade, la tarjeta VIP Suprema. Con esta tarjeta, si compra en nuestra casa Oro y Jade, todo tendrá 20% de descuento. Demasiado amable, gerente Carlos. Justo hoy vine a elegir unas piedras brutas. Muchas gracias, maestro Rivera. Gerente Carlos, quiero el 11, el 22, el 55, el 77, el 86. Maestro Rivera, aquí tiene 15 piedras brutas. Estas piedras cuestan 96 millones de euros. Con un 20% de descuento, el precio es 76 millones de euros. Con un costo de 76 millones de euros, podrían dar piedras de 1.300 millones de euros. Y sumando las apuestas ganadas de 1.000 millones de euros, ganaré 2.000 millones de euros hoy. Y esto es solo la primera tienda de piedras brutas. En los próximos días, visitaré todas las grandes tiendas de Ciudad Nube, una por una. Quizás antes del torneo del Rey de Jade, ganaré 10.000 millones de euros. Absorbí tanta energía de repente. Siento que ahora soy más fuerte que nunca. Me siento capaz de matar a un toro de un golpe. ¿Qué te hace reír así? Pensaba que en un solo día gané 2.000 millones de euros. Tal vez, de verdad pueda antes del torneo del Rey de Jade, juntar 10.000 millones de euros. ¿En qué piensas? Si hoy pudiste ganar tanto, fue por el abuelo Guillermo, que perdió 1.000 millones de euros. Y esta casa Oro y Jade es casi el casino de piedras más grande de Ciudad Nube. Casinos como este hay muy pocos en Ciudad Nube. Pero para asegurarnos, ahora debemos pensar cómo ganarás el torneo del Rey de Jade en 3 días. Entre más tengas, ese viejo de Fernando no te subestimarán. Está bien. Tía Andrea, en los próximos días, ¿qué haremos? A descansar al hotel. Por la tarde seguimos comprando.
Pero estar contigo, Ricardo, es genial. En solo una tarde, ganamos más de 2.000 millones de euros. Con esta velocidad, ni las máquinas de dinero te alcanzan. Maestro Rivera, muéstranos lo que sabes. ¡Ah! ¡Es el gran maestro Rivera! ¡Llegó el maestro Rivera! ¿Quién es el maestro Rivera? ¿No conoces al maestro Rivera? Esta mañana en Casa Oro y Jade le ganó a Guillermo el Sabio y ganó una apuesta de 1.000 millones de euros y sacó piedras brutas de 1.300 millones de euros. Mañana es el torneo del Rey de Jade. Si gano otros 1.200 millones de euros, los Suárez no tendrán excusa para impedir que Valeria y yo estemos juntos. ¿Este es el Rey de Jade de este año? Increíble, es realmente increíble. Dicen que este Rey de Jade proviene del llamado Santuario de Jade, la antigua mina madera. Esta mina tiene más de 200 años, es una vieja beta. En los torneos del Rey de Jade, el Rey de Jade llegó a 6.800 millones de euros. Hace 7 años, el más barato fue de 1.700 millones de euros. Me pregunto cuál será el precio de este año. Para mí, el precio de este Rey de Jade será de unos 2.000 millones de euros. Maestro, en el torneo del Rey de Jade de este año, ¿estás seguro? En otros años al menos tendría un 60% de seguridad, pero este año solo un 20%. Ay, maestro, es muy modesto. De hecho, la vez pasada en Casa Oro y Jade fue pura suerte. ¡Ja! Si Ricardo es un inútil, entonces ¿qué soy yo? ¿Peor que un inútil? ¿Y tú qué eres? Chris, podemos perder, pero no la dignidad. Con esa actitud tan arrogante, en el mundo de las piedras no avanzarás más. Ricardo, ¿puedes ver el valor de este Rey de Jade? Piedra bruta de verde real supremo. Vale 11.000 millones de euros. 11.000 millones de euros. Eso es demasiado. Oye, Piandrea, lo que decías antes, en estos últimos años, el Rey de Jade más valioso, ¿cuánto costó? Los 800 millones de euros. ¿Qué pasa? Entre 6.800 millones y 11.000 millones de euros hay casi el doble de diferencia. Quizás en un rato pueda comprar barato este super Rey de Jade, solo que no sé para este Rey de Jade cómo es el proceso de subasta. Ricardo, si es posible, tienes que comprar este Rey de Jade y ganar este año el torneo del Rey de Jade. Claro. Con este Rey de Jade, mi meta de 10.000 millones de euros está cerca. No me refiero solo al dinero. ¿Qué opinas de Cristóbal Quintana? Cristóbal Quintana. Es alguien muy común. ¿Solo muy común? Muy común. Ser muy común basta. Ese hombre es peor que una bestia. Así es. Si logras ganar el torneo del Rey de Jade, con ese título, en Ciudad Río podrás abrir casinos de piedras y arruinar al Casino Quintana. Entonces, veremos a ese Cristóbal cómo se hace el granuja en Ciudad Río. Bien. Haré lo que dices. No solo eso. Si logras ganar ese título, en la familia Luna, olvídalo. Te lo contaré después. Bienvenidos al torneo del Rey de Jade de este año. Las reglas son las mismas de siempre. Todos deben elegir entre estas piedras brutas sus 5 piedras brutas. Solo si sus 5 piedras brutas superan los 100 millones de euros, podrán pasar a la siguiente ronda y competir por el Rey de Jade. De 5 piedras brutas, extraer jade de 200 millones de euros no es nada fácil. Ni que lo digas, es casi imposible. De tanta gente aquí, creo que solo el maestro Guillermo tiene esa confianza. Y el maestro Rivera. Maestro Rivera, es tu turno.
Bella, quiero esta. Sí, señor. Y esta. Bien. Esta. Gasté 27 millones de euros en piedras de 350 millones de euros. Con este logro, no sé si luego podré estar en el top. Mi cuerpo es cada vez más fuerte. Si absorbo la energía del jade, la próxima vez podré evolucionar mi segunda habilidad. Chico, no me digas que con estas piedras inútiles quieres competir para ser rey de jade. ¿Quién eres? Ricardo, eres basura. Él es el maestro Manuel de Ciudad Nube, el rey de jade del último torneo. ¿Ni lo conoces? ¿Y vienes al torneo? ¡Qué ridículo! Chris, ya basta. Viejo Guillermo, ¿también viniste? Sí. Solo fuiste el campeón anterior, no de este. Viejo, ¿por qué te crees tanto? ¿Qué? Por tu actitud, parece que Alex, rey de jade, no te agrada. Hablas mucho. Dime, ¿en qué quieres apostar? Alguien más viene a regalar dinero. Joven, qué arrogante. ¿Te atreves? Tos. Viejo Manuel, los jóvenes superan a los viejos. Creo que deberías tener cuidado. Viejo Guillermo, ¿qué quieres decir? Este joven es increíble. Hace unos días, de mis manos me ganó 1.000 millones de euros. Si quieres apostar con él, te aconsejo que apuestes poco. Así que hace unos días, el viejo Guillermo perdió con este chico. ¿Quién soy yo? El rey de jade. No perdería mi tiempo contigo, joven. Cuidado con lo que haces. Este viejo actúa muy bien. Hace un momento se lució con su actuación. Calma, ¿no? ¿Vamos a pujar por el rey de jade? El valor máximo del rey de jade solo fue de 6.800 millones de euros. No creo que alguien ofrezca más que eso. Si logro pagarlo por menos de 7.000 millones de euros y comprar el rey de jade, tendré 4.000 millones de euros de ganancia neta. ¡Felicidades! Maestro Manuel, sus 5 piedras brutas proporcionaron un total de 180 millones de euros en jade y logró calificarse para pujar por el rey de jade. Maestro Rivera, ¿cortamos la piedra? Corte. Es un verde real supremo. Es enorme. ¿Costará al menos 100 millones de euros? Su valor exacto es 120 millones de euros. ¡Felicidades, Maestro Rivera! Ese chico solo tuvo suerte. No creo que la segunda también sea un verde real supremo. La segunda piedra también es un verde real supremo. Valora 7,5 millones de euros. ¿Cómo lo hiciste? No comento. ¡Felicidades, Maestro Rivera! Sus 5 piedras brutas arrojaron un total de 350 millones de euros en jade de primera. Este resultado supera al del Maestro Manuel, de 180 millones de euros, y al del Maestro Guillermo, de 170 millones de euros. Es el primero por ahora. ¿Qué tal, viejo Manuel? Te dije que este chico es bueno. ¿Ya crees? Solo va primero por ahora. Espera. La subasta del rey de jade es lo importante.
¡Sí! Ay. ¡Felicidades, Maestro Rivera, Maestro Carlos y Maestro Guillermo! Los tres calificaron para pujar por el Rey de Jade. El maestro Rivera es increíble. De 5 piedras brutas, obtuvo 350 millones en jade. Es más que los maestros Guillermo y Manuel juntos. Tengo un presentimiento de que el maestro Rivera será el gran campeón del torneo del Rey de Jade. Si los tres maestros están listos, comencemos la puja. Anuncio que la puja por el Rey de Jade comienza oficialmente. La puja inicial es de 500 millones de euros. Cada puja adicional no será menor a 50 millones de euros. Ricardo, ese Rey de Jade en el escenario, ¿cuánto vale? Si te digo que esa piedra vale más de 10.000 millones, ¿me creerías? ¿Cómo es posible? Va 800 millones de euros. 1.000 millones de euros. 1.700 millones de euros. 1.500 millones de euros. 1.900 millones de euros. Maestro, ¿cuánto valdrá el Rey de Jade? Esta piedra, sus vetas, granos y brillo, son mejores que el año pasado. Estimo que valdrá unos 3.500 millones de euros. ¿Tanto? 1.000 millones de euros. El abuelo Guillermo tiene recursos limitados. Hace unos días perdió ante Ricardo Rivera 1.000 millones de euros. Ofrezco 2.000 millones de euros. Seguro no tendrá el valor de seguir pujando. El valor de esta piedra debería ser de unos 5.000 millones de euros. Sin la competencia del tío Guillermo, el precio final no subirá demasiado. Los 1.200 millones de euros. 2.500 millones de euros. Este tío Manuel es como una lapa. Maestro, ¿seguimos pujando? Si es necesario, el dinero del Grupo Quintana te lo presto. Mejor no. 3.500 millones de euros es solo mi estimación. Si el Rey de Jade de este año tiene problemas, ¿no arrastraría al Grupo Quintana conmigo? Maestro Manuel ofrece 2.500 millones de euros. ¿Alguien más ofrece más? Si nadie, entonces yo. 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros. ¿Tienes 3.000 millones de euros, chico? ¿Qué te importa cuánto tengo? ¿Qué? ¿Quieres recomendarme inversiones grandes? Ricardo, ¿por qué hablas así? Don Manuel ya tiene su edad. Si fuera un banco, no lo aceptarían. ¿Cómo te haría una inversión grande? Ofrezco 3.5 mil millones de euros. 4.000 millones de euros. 4.5 mil millones de euros. 5.000 millones de euros. Ricardo, no te empeñes, cálmate. En pasados torneos del Rey de Jade, solo en 2 ocasiones se extrajo una piedra bruta de más de 5.000 millones de euros. Tranquila, sé lo que hago. El Rey de Jade en el escenario vale 11.000 millones de euros. Un simple precio de 5.000 millones de euros. ¿Qué es eso? 5.1 mil millones de euros. 5.5 mil millones de euros. Viejo Guillermo, ¿qué tal si nos unimos para conseguir este Rey de Jade? Ambos somos de Ciudad Nube y expertos en piedras brutas. No podemos permitir que este Rey de Jade caiga en manos de este chico de afuera. Presento una queja. Este viejo hace trampa. Ay, olvídalo. Los 5.500 millones de euros ya son un poco altos. Además, el título de Rey de Jade se gana por mérito. Ya estamos de cierta edad. Si nos unimos para intimidar a un chico de afuera, si se sabe, nos reirán. Viejo Guillermo. Este viejo es un poco arrogante. Pero no le encuentro más defectos. Creo que, como la última vez, perdió 1.000 millones de euros. Se asustó. Oh. Viejo Guillermo. Y 1.500 millones de euros. Primera, y 1.500 millones de euros. Segunda, y 1.500 millones de euros. Tercera, ¡felicidades, Maestro Rivera! Por 5.500 millones de euros ha ganado el Rey de Jade y se lleva el título de Rey de Jade del torneo del Rey de Jade. ¡Bravo! ¡Increíble! ¡Bravo! ¡Qué genial! ¡Qué respeto! Muy merecido. 5.500 millones de euros. ¡Dios! ¡Qué derroche! Espero que el maestro Rivera no pierda dinero. Difícil decir. 5.500 millones de euros. En los últimos 20 torneos, solo en 2 ocasiones no se perdió dinero. Creo que comparado con don Guillermo y don Manuel Mayor, el maestro Rivera es mejor. Espero poder presenciar un milagro.
Alto riesgo, gran recompensa. Aunque pagué 5.500 millones de euros por este rey de Jade, también habrá 5.500 millones de euros de beneficio. Mocoso. Pensé que tenías talento. Resulta que solo te haces el rico. Viejo, ya no te soporto. Deja de blablar. ¿Qué quieres decir? Apuesto que este rey de Jade te hará perder. ¿A qué apuesta? Sí, viejo. ¿Cómo apostamos? Apuesto 10. No. 2.000 millones de euros. Si tu rey de Jade no da 55.000 millones de euros o más de Jade, me debes 2.000 millones de euros. ¿Te atreves? Bien. Pero si da más de 5.500 millones de euros, ¿qué? Si da más de 5.500 millones de euros, yo te pago 2.000 millones de euros. Hecho. Hecho. Maestro Rivera, ¿puede abrir la piedra? Ábrala. Sí. Ahora siento que el poder en mi cuerpo es aterrador. Hasta podría romper una pelota de básquet a manos limpias. Arrugar acero a mano. Mi fuerza es increíble. Digno del rey de Jade de 100.000 millones. Me hizo despertar una fuerza tan poderosa, herir a distancia y arrugar acero a mano. Estos dos superpoderes son aterradores. Me pregunto, cuando vuelva a absorber suficiente aura de tesoro, mi tercer superpoder, ¿qué será? Maestro, corte la piedra. ¿Por qué no sale el verde? No puede ser. La máquina ya cortó 2 pies de profundidad. En años anteriores, ya habría brillado el verde. Cierto. ¿El rey de Jade de esta vez será una estafa? Ricardo, tu rey de Jade tiene muchos huecos. Si es un fracaso, de tus 5.500 millones de euros, no solo perderás la mitad, también pagarás 2.000 millones de euros al maestro Manuel. Joven, todavía eres muy inexperto. ¿Quieres enfrentarme? Te falta mucho. El rey no se altera, pero el sirviente sí. Mis ojos divinos nunca se han equivocado. No creo que se equivoquen esta vez. Esta vez, Manuel Ríos me perderá 2.000 millones de euros. Y sobre este Cristóbal Quintana te haré pagar en Ciudad Río. Ni arrogante ni desanimado. Un hombre tan bueno. ¡Qué atractivo! Me encanta. ¿Qué hago? Espera, no. Solo que aún no sale el verde. ¿Cómo pueden decir que Ricardo perdió? Solo hay que seguir viendo. ¿Verde? ¿De verdad? Dios mío, es increíble. Es verde. Y de un verde tan puro. Seguro es el mejor verde real. Quizás sea verde real supremo. Si es así, el valor de esta piedra superará a todas las anteriores. ¡Verde real supremo! Ese eunuco, abre bien los ojos. Míralo bien. ¿Nuestro rey de Jade nos hará perder dinero? ¡Wow! Es verde real supremo. ¡Ay, es enorme! Debe valer cientos de millones. Esto es verde real supremo. Un bloque tan grande vale al menos 11.000 millones. Un Jade de tal valor en la historia del torneo del rey de Jade es único. Maestro Rivera, tiene mucha suerte. ¡Verde real supremo! Este hombre... ¿Cómo es que este hombre tiene tanta suerte? Ricardo, ¿lo escuchaste? Es verde real supremo. Ganamos 5.500 millones de euros. ¡Ay! Tía Andrea, ¿no se equivoca? Yo gané 5.500 millones de euros, no nosotros. Es para mi futura esposa. No se lo desee, tía. ¡Qué pesado! Maestro Manuel, démelo.
¿Qué? Las 2.000 millones de euros de la apuesta. ¿Acaso piensa no cumplir? Ay, viejo Guillermo, sé valiente. Todos te están viendo. 6-6. Las habilidades del maestro Rivera, yo, Guillermo, las admiro mucho. Por los malentendidos del pasado, espero que el maestro Rivera no lo tome a mal. Maestro Guillermo, ¿qué dice? Además, ¿no me debe 1.000 millones de euros? Mocoso. Con tanta gente, ¿no me dejas un poco de dignidad? Maestro Rivera, ¿podemos tomarnos una foto? Yo también, yo también. A mí también. Con Ricardo como rey de Jade, en Ciudad Río, el Casino Quintana no tendrá lugar. Desde hoy, mi joyería Luna no tendrá que depender de los Quintana. Este chico cada vez me gusta más. Tengo que buscar la forma de conquistarlo. En el torneo del Rey de Jade de hoy, gané nada menos que 7.800 millones de euros. Sumando los anteriores, son 8.800 millones de euros. Mi meta de 10.000 millones de euros ya la superé. Mañana vuelvo a Ciudad Río para sorprender a Valeria. Ricardo, hay una cucaracha en mi cama. ¡Ay, qué miedo! Ven rápido a ayudarme a atraparla. Tía Andrea, ¿segura que hay cucaracha? Porque no parece. Sí que hay. Estaba aquí. Muy grande. Oh. Tía Andrea, ¿qué haces? Quiero. No me refería a eso. Pero yo sí. De verdad me has dado una gran sorpresa. No me lo esperaba. Con tan poco esfuerzo, lograste ganar el torneo del Rey de Jade. Ven, déjate consentir por tu tía. Ay, tía Andrea, no, no. ¡Alto! Tienes un tatuaje. ¿Qué tiene de malo? ¿Tienes problema con las mujeres tatuadas? Un gran problema, y muy grande. Cuando veo películas y veo actrices tatuadas, aviso el vídeo. ¿Crees que no afecta? Al diablo con tu avance. Mejor que estés impotente de verdad, o te las verás conmigo. ¿De verdad lo logró? Lo sabía. No me decepcionaría. Valeria, come tranquila. Valeria, ¿por qué sonríes tanto? ¿Acaso ese chico de Rivera te escribió de nuevo? Cristobalito me prometió que si logro que se case con Valeria, me dará 100 millones de euros. Me casé con Juan hace poco. Y ese viejo siempre me vigila. Esos 100 millones de euros, tengo que conseguirlos. Valeria, eres joven. Hay cosas en las que debes escuchar a la familia. Soy tu padre. ¿Crees que te haría daño? Chris es un buen chico. Mejor piénsalo bien. Ah, papá, ¿no dijiste que le darías a Ricardo un año para demostrarlo? Lo admito. Ese Ricardo sí tiene talento. Pero ganar en un año 10.000 millones de euros. Eso solo es para oídos. Que los jóvenes tengan ilusiones no es un buen hábito. Ya estoy viejo. Los negocios de los Suárez tarde o temprano te tocarán. ¿Crees que cuando heredes a los Suárez, ese Ricardo podrá ayudarte en algo? Papá, Ricardo no es un iluso. Ganar 10.000 millones de euros en un año. Decir algo así. ¿Qué es sino ser un iluso? Vale, niña. Eres muy ingenua. Te engañan fácil. Sí. Ricardo logra en un año ganar 1.000 millones de euros. ¿Y qué? ¡Ja!
Antes, en el Casino Quintana, Ricardo ganó 170 millones de euros, y sumando 500 millones de euros del torneo del Rey de Jade, en menos de 15 días ya ha ganado 720 millones de euros. El objetivo de 1.000 millones de euros para él será pan comido, ¿no? Si ese Ricardo logra en un año ganar 1.000 millones de euros, le pediré perdón en persona, ¿de acuerdo? Papá, tú mismo lo dijiste. No te arrepientas. Mira tú mismo. ¿Qué veo? ¿Cómo es posible? Es verdad. Claro que es verdad. Está en las noticias. ¿Cómo va a ser falso? Este Ricardo sí que es sorprendente. Este Ricardo de verdad tiene tanto talento. Y como Valeria y él se aman, siendo así, apoyarlos no es nada difícil. ¿Aló? Valeria, ya bajé del avión. ¿Dónde estás? Primero llevo a la tía y luego te busco. Y te daré una buena noticia. ¿Es que ganaste el título de Rey de Jade y ganaste miles de millones de euros? ¿Cómo lo sabes? Me imaginé. ¿A qué hora es tu vuelo? Te recojo. Sí, bien. Papá, ven conmigo a casa de los Luna. ¿Qué voy a hacer en casa de los Luna? A disculparte. ¿Ya olvidaste lo que dijiste? Valeria, ¿qué dices? Un adulto no se disculpa con un joven. Ahora veo que ese Ricardo sí tiene talento. Ya que Valeria le gusta tanto, mi orgullo lo dejaré a un lado y no es gran cosa, Valeria. Te acompaño a recogerlo. Sí. Ay, tía Andrea, te lo he explicado todo el camino, en serio. En la secundaria, mi compañera de mesa tenía tatuajes. Siempre me molestaba. Por eso ahora cuando veo a alguien tatuado, me da miedo. Cállate. Se acabó. La tía Andrea parece muy enojada esta vez. Lo siento, Ricardo. He estado muy ocupada con la empresa. No pude ir a Ciudad Nube. Y, por supuesto, no pude ver tu momento de gloria como Rey de Jade. ¿Tú ya lo sabes? Es un gran suceso. Está en las noticias. Es imposible no saberlo. Tía, gracias por acompañar a Ricardo. ¿Qué importa? Me conoces. Tranquila, solo me gusta ir al casino de piedras. Además, en este viaje también saqué buena tajada. Ricardo logró extraer un valor de 16.000 millones de euros en jade de primera y se lo vendió a la joyería Luna. ¿16.000 millones de euros? ¿Pero el Rey de Jade no vale 11.000 millones de euros? El Rey de Jade sí vale 11.000 millones de euros. Pero Valeria, ¿no creerías que en el gran casino de Ciudad Nube se quedaría quieto? Te digo, en este viaje, Ricardo se llenó los bolsillos. Ganó nada menos que 15.000 millones de euros. ¿15.000 millones de euros? ¿Es en serio? Claro. Ahora quiero ver al viejo Fernando qué más tiene que decir. Tía. La verdad, mi papá llegó. Andy, ¿estás otra vez hablando mal de mí? No me critiques a mis espaldas. Al menos soy tu cuñado, ¿verdad? ¿Cuándo fue que te hablé mal a tus espaldas? Si estás justo aquí, te lo digo a la cara. Fernando, ¿no vas a olvidar cómo murió mi hermana? Lo de aquel día fue mi culpa. Si hubiera manejado con más cuidado, tu hermana no habría muerto. Tío Fernando, ¿qué está haciendo? Papá, ¿qué estás haciendo? No es que me disculpo con Ricardo. No fue lo que pediste. Solo bromeaba. ¿Por qué te lo tomaste en serio? No. Tío Fernando, es mi mayor. En la vida hay que admitir los errores y asumir las consecuencias. Aunque antes, en la familia Suárez, hiciste la promesa de ganar en un año 10.000 millones de euros. Con tanta arrogancia. Solo lo escuché y ya. Pero, ¿de verdad lo lograste? Lo logré, porque tengo un don único para valorar tesoros. Si fuera una persona normal, no lo habría logrado. No es culpa del tío Fernando. Al final,
El tío Fernando solo pensaba en Valeria. Tiene toda la razón. Tío Fernando, exagera. Solo tuve suerte. Joven, ser humilde es bueno. Pero exagerar en la humildad puede dar la impresión de que eres arrogante. ¿Tienes planes esta noche? Ven a cenar a mi casa. Así la casa tendrá más alegría. Además, por mi maltrato de antes. Quiero disculparme. ¿Qué dices? Ah, sí, tengo tiempo. Claro que tengo tiempo. Ricky, vamos, brindemos de nuevo. Claro. La vida es muy impredecible. La última vez que vine casi me echan a la calle. Y esta vez estoy con el tío Fernando, sentados a la misma mesa brindando. Parece que el yerno de los Suárez seré yo sin falta. Ricardo, mi papá se pone así al beber. No le hagas caso. ¿Quién bebió mucho? No me emborracho. Niña, qué tonterías. ¿Aló? Fer, creo que pasado mañana es un día de suerte. ¿Qué tal si nuestras familias nos reunimos para fijar la boda de Chris y de Valeria? Santiago, mira, es que estos días lo pensé bien. Lo de los hijos. Nosotros, los mayores, si intervenimos mucho, no es bueno, ¿verdad? Así que, la boda de nuestras familias, dejemos eso por ahora. Así que, Santiago, busca tiempo estos días para que nos veamos. ¿De acuerdo? Sí, bien. Fer, tú. ¿Qué dices? ¿Aló? Fernando, ¿me juegas así? ¡Qué descarado eres! Papá, te lo dije. Ese Ricardo Rivera en este torneo del Rey de Jade se lució mucho. Ganó miles de millones de euros. Los Suárez no van a aceptar esta boda. Y no me creíste. Y tuviste que llamar para humillarte. Humillarse. Quiero ver quién se humilla. Los Quintana, tanto tiempo en Ciudad Río, ¿cómo dominamos a los Suárez y los Luna? ¿A qué se debe? A nuestra fuerza. Sí, da la orden. A partir de mañana, el grupo Quintana cancela todo con los Suárez. Estoy seguro de que muy pronto ese Fernando Suárez vendrá a suplicarnos. Oye, papá, ¿y ese Ricardo Rivera? No podemos dejarlo en paz. Es solo un pendejo con suerte. Para los Quintana, acabar con él es pan comido. Ve con el jefe Leopardo. Dale 10 millones de euros. Dile que antes del atardecer de mañana no quiero que Ricardo Rivera siga vivo en este mundo. El jefe Leopardo es en Ciudad Río el rey del submundo. Con él en acción, Ricardo Rivera no escapará. Eres un inútil. Quería usar el matrimonio para que poco a poco devoráramos a los Suárez. Pero ni a un simple zángano puedes ganarle. Y ahora solo nos queda declararles la guerra. Ya no puedo. Me emborraché. Mi yerno. Mañana seguimos bebiendo. Despacio. Cuidado. Ricardo, ¿qué te pasa? Dejaste que mi papá bebiera tanto. ¿Me culpas? ¿No lo viste? El tío Fernando me propuso el brindis. El tío Fernando no jugó limpio. Menos mal que aguanto, si no, ya habría vomitado. Ricardo, ya comiste, ya debiste. Y ya es tarde. Mejor vete a casa. Ay, no aguanto más. Me mareo. Hoy tal vez no pueda ir a casa. ¿Y dónde vas a dormir? Valeria es mi novia. Me acomodo con ella. No, cuando vivía aquí, siempre dormía con Valeria. Y hoy, claro, dormiremos juntas. ¿En qué piensas? Mi tía solo bromeaba, ya lo sabes. Ya lo sé. Lo sé. Esta noche duermes en la otra habitación. Yo me quedo con mi tía. Ricardito,
En tu viaje a Ciudad Nube ganaste miles de millones de euros. ¿Por qué sigues vestido como un campesino? Hoy hazme caso. Vamos al centro comercial para darte un buen arreglo. Sí, deberías arreglarte. Sí, vamos. ¿Tú eres Ricardo Rivera? ¿Y tú quién eres? Chicos, ni siquiera me conoce. Chico, escúchame bien. Soy Leandro León. Alguien ofreció 10 millones de euros por tu vida. ¿Leandro León? Nunca lo escuché. Leandro León Jr., sé quién es. ¿Qué dijiste? Mejor vámonos. Se ven claramente que no son buenas personas. Chica, ¿qué dijiste? ¡Ay, duele! Chico, te vas a morir, maldito. ¡Ataquen, chicos! ¡Mátenlo! ¡Ataquen! ¡Mátanlo! Habla. ¿Quién te mandó? Nadie me mandó. Yo hablo. Es Cristóbal Quintana, del grupo Quintana. Me dio 10 millones de euros para matarte. Y también para llevar a esas dos bellezas para él. ¿Querías atraparme? Cristóbal Quintana te mandó, ¿eh? Ven, atrápame, ¿eh? Muy bien, Cristóbal. Aún no he ido a buscarte. Y tú mandas a alguien a buscarme. Siendo así, que el grupo Quintana se prepare para su ruina. Valeria, ¿quieres probar? Es muy satisfactorio. Mejor déjalos ir. Gracias, hermano. Gracias, señorita Suárez, por su clemencia. ¡Espérame! Vamos, sigamos con el plan. No dejen que estos inútiles arruinen su humor. Papá. Papá, ¿qué te pasa? Ay, los Quintana esta mañana se volvieron locos. Y rompieron con la familia Suárez todos los acuerdos. No entiendo esa vieja calaca de Santiago, ¿qué se le ocurre? Prefiere pagar para romper. ¿Acaso quiere declarar guerra a los Suárez? Lo peor es que el grupo Quintana, a precios muy por debajo del mercado, le robó a la empresa Suárez muchos clientes. Por lo visto, la empresa Suárez pasará por malos momentos. Oye, te escuché decir antes que los negocios de los Quintana, los casinos de piedra son lo principal, ¿verdad? Sí. Los Quintana en Ciudad Río tienen decenas de casinos de piedras, y estos casinos generan beneficios anuales que representan el 50% de sus ganancias. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tío Fernando, lo de los Quintana, déjemelo a mí. ¿A ti? Ricky, no entiendes de negocios. ¿Qué vas a hacer? Es cierto, no entiendo de negocios, pero tenemos un truco para acabar con ellos. Creo que los Quintana caerán ante los Suárez. ¿Quieres decir que abrirás un local en Ciudad Río para arruinar los casinos de los Quintana? Solo abrir un local no basta. También iré a sus casinos, a causar caos. ¿Causar caos? Suena emocionante. ¿Qué esperamos? Vámonos ya. Tío Fernando, si confías en mí, tómate un té estos días. Pesca y olvida la empresa. En una semana, salvaré a los Suárez. Buen gobierno, confío en ti. No pensé que Cristóbal fuera a Ciudad Nube y trajera tantas cosas buenas. Siendo así, no me voy a contener. Es el maestro Rivera. ¡Llegó el maestro Rivera! Vi esta mañana que el maestro Rivera en Ciudad Nube ganó el título de Rey de Jade. El maestro Rivera es increíble. Logró derrotar a los expertos de Ciudad Nube y ganó el título de Rey de Jade. Hizo orgullosos a todos en Ciudad Río. Sí. Maestro Rivera, ¿también vino a apostar en el Casino Quintana? ¿Podría ayudarme a elegir una piedra? Pago 1 millón de euros. Pago 2 millones de euros. Maestro Rivera, elija una piedra bruta para mí. Gane o pierda, yo asumo. No pensé que tu título de Rey de Jade funcionara tan bien aquí. Como una gran estrella. Claro. Valeria, tienes muy buen ojo.
Escogiste de inmediato a este rey de jade como hombre. ¿Me estás halagando a mí o te estás halagando a ti mismo? Ricardo, increíble que sigas vivo. Sigo vivo. Ya recuerdo. Hace poco contrataste al jefe Leopardo para matarme, ¿verdad? Lástima que no sirvió. Lo derroto en un instante. El jefe Leopardo falló. ¡Qué inútil! Jefe Leopardo. No lo conozco. Pero tú, a nuestro casino Quintana, ¿qué vienes a hacer? Si no vengo por piedras, ¿acaso te invito a comer? Nuestro casino Quintana no te quiere. Lárgate de una vez. ¿Qué quieres decir, Cristobalito? ¿Por qué no quieres al maestro Rivera? ¿Acaso temes que el maestro Rivera saque un jade de primera? Sí, así no se hace negocio. Expulsan a los expertos por miedo a perder. Pero a nosotros, los jugadores comunes, nos reciben con sonrisa para lucrar. Así es, Cristobalito. Si hoy echas al maestro Rivera, todos nosotros nos vamos. Sí, nos vamos todos. Y nunca más volveremos al casino Quintana. ¡Ey, ey, ey! Todos se equivocaron. No quise decir eso. Si hoy echo a Ricardo Rivera, se sabrá por todos lados. ¿Quién vendrá a nuestro casino Quintana? Ahora tendré que aguantarlo. Ojalá que este desgraciado no tenga tanta suerte. ¿No querías decir eso? Menos mal. Mesera, tráeme piedras. Quiero esta, esta y esta. Esa. Y esas dos de allá, la de enfrente. Y esta, la primera, la tercera. Y la última. Don Ricardo, las 12 piedras que eligió cuestan 130 millones de euros. Pase la tarjeta. En total, son piedras brutas de 1.600 millones de euros. Tras absorber el aura de estas gemas, siento que mi cuerpo está mucho más fuerte, e incluso mi velocidad aumentó bastante. Un jade verde real de primera. Vale 330 millones de euros. Ricardo, eres un desgraciado. Solo gastaste 6 millones de euros aquí en mi casino Quintana. Y sacaste un jade de 330 millones de euros. Otro jade verde real de primera. Valora 160 millones de euros. No creo que este bastardo tenga tanta suerte. Bien. Increíble. La última es jade verde aurora de primera. Vale, 66 millones de euros. ¡Increíble! ¡Bravo, maestro Rivera! Piedras brutas de 130 millones y logró extraer un jade de 1.600 millones de euros. En tan solo un instante ganó 147 millones de euros netos. ¡Qué rapidez! Cristobalito, pareces muy descontento. No, estoy muy feliz. ¿Ah, sí? Entonces te haré más feliz. ¿Quién fue el que dijo que me daría 1 millón de euros para que le eligiera piedras? ¡Soy yo! ¡Soy yo! Ricardo, ¿qué significa esto? Transfiéreme. Claro, maestro Rivera. Recibido 1 millón de euros. Ve. En el casillero número 83 hay piedras brutas de 5,3 millones de euros, que darán un jade de 7 millones de euros. ¿Quién me ofreció 2 millones de euros para elegir piedras brutas? ¡Ah, soy yo, soy yo! Ven. Ve. En el casillero número 113 hay piedras brutas de 3,2 millones de euros, que darán una joya de 6 millones de euros. Ricardo, ¿qué haces? Un jade tan rentable, ¿por qué no lo abrimos nosotros? Tía Andrea, pequeño. Es muy corto. Ya me llama Ricardito. ¿Crees que me importa un beneficio de 1,8 millones de euros? Además, ahora son mis fanáticos leales.
Cuando nuestro casino de piedras abra, ellos serán nuestros clientes más leales. Qué genial, Ricardito. Genial. Es genial. ¡Wow! Sí, es un jade de 7 millones de euros. El maestro Rivera tenía razón. ¡Ah! ¡La mía también! ¿De verdad salió? ¡Un verde brote de 6 millones de euros! Ricardo, estás buscando la muerte. Ricardo, estás muerto. ¿No te gusta? ¿Llamamos al jefe Leopardo y nos enfrentamos de nuevo? Maestro Rivera, quiero más. Pago 3 millones. A mí también, pago 5 millones. Escoge otra para mí. ¡Yo también! ¡Yo también! Bien, bien. 1 por 1. 1 por 1. Papá, ese desgraciado de Ricardo estos días está como un perro rabioso, arruinando todo en el Casino Quintana. No solo apuesta él, sino que ayuda a otros. En solo 3 días, nuestra familia ha perdido más de 6.000 millones de euros. En menos de 15 días, nuestra familia estará arruinada. Ese bastardo busca la muerte. Siendo así, que él y Fernando Suárez vayan al infierno todos. Además, ahora nuestra familia tiene problemas de liquidez. La guerra con los Suárez hay que posponerla. Papá, ¿qué vas a hacer? Ya. Carolina, la esposa de Fernando, es tu chica, ¿verdad? ¿Cómo lo sabías? Tus trucos. Ya los usé antes. Recibidos 300 millones de euros. ¿Aló? Los 300 millones ya te los transferí. Sigue nuestro plan acordado. No hagas trucos. Sé lo que hacer. En tantos años, nunca me había sentido tan liberado. En Ciudad Río, ese desgraciado de Santiago me oprimió casi 20 años. Ahora veo que no es la gran cosa. Con tan pocos días de guerra, los Quintana ya no aguantan. Papá, los Quintana se rindieron. ¿No será que están tramando alguna trama? Lo que dices tiene sentido. En estos días buscaré a alguien para investigar a los Quintana. Fernando, sálvame. Santiago Quintana y sus hombres me secuestraron. Ven rápido y sálvame. Caro, ¿qué te pasó? No te hicieron daño, ¿verdad? Fernando Suárez, ¿lo ves? Tu esposa está en mis manos. Si quieres salvarla, ven a Avenida Sierra Sur, edificio abandonado 132. Te lo advierto, si llamas a la policía, la mato a la puta instante. Santiago Quintana, no hagas locuras. Santiago Quintana, eres un desgraciado. No, tengo que ir a salvar a Caro. Papá, tranquilo. Es tu madrastra. ¿Cómo no voy a preocuparme? Ricardo seguro tiene una solución. Ricardo, ¿dónde estás? Santiago Quintana secuestró a mi madrastra. En Avenida Sierra Sur, número 132, en un edificio abandonado. Ve rápido a salvarla. Bien, ya lo sé. Voy para allá. ¡Fernando! Tranquila, Caro. Vine a salvarte. Viejo, debiste casar a tu hija conmigo. Tú mismo te lo buscaste. Cristóbal, ¿qué quieres? ¿Estás loco? ¿Quieres salvar a tu padre? Entonces cásate conmigo. Seremos familia. Podemos hablar. Ni lo sueñes. A ver hasta cuándo te haces la dura. Ya están aquí padre e hija. ¿Ya puedes soltarme? Caro, tú. No me digas tú. Eres un viejo decrépito. 3 años casados, en la cama y fuera. ¿En qué te he fallado? Solo me das al mes esos 500.000 euros. Los negocios Suárez, no me dejas tocar nada. ¿No te da vergüenza? No le pegues a mi papá. Ya le avisé a Ricardo. Vendrá a salvarme. No te creas. Maldita.
¿Te atreves a amenazarme con Ricardo? Te lo advierto, si te atrapé, no le tengo miedo a Ricardo. Ah, sí. ¿De verdad no tienes miedo? Ricardo, llegaste. Lo sabía, no me decepcionarías. A él. ¿Sabes qué es esto? ¿Crees que no te mato de un tiro? Ricardo, maldito desgraciado. El gran imperio de los Quintana se derrumbó por tu culpa. Hoy vas a morir. ¿Te atreves a usar un arma? Siendo así, matarlos a ustedes será un favor al pueblo. Ricardo, ¿te estás malditamente loco? Si yo fuera tú, me arrodillaría a rogar. ¡Arrodíllate! ¡Arrodíllate! ¿Cómo le hiciste? ¿Eres hombre o fantasma? Acabas de decir que querías que me arrodillara, ¿no? Mujer. Te di 500.000 euros. ¿No te bastan? ¿Eh? ¿Te aliaste con extraños para secuestrarme? ¿Eh? ¿Querías que me muriera? ¿Eh? Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Por lo que fuimos esposos. Perdóname esta vez. Quietos. Lo que tengas que decir, dilo a la policía. Me equivoqué. Sé que me equivoqué.